Jack Miller estaba de pie junto a la ventana de su oficina en el Comando Central de la Tierra, observando las naves despegar hacia el cielo nocturno. Las estrellas se veían diferentes ahora. Durante 6 meses, todos en la Tierra sabían que no estaban solos. La humanidad finalmente había logrado el viaje más rápido que la luz. Y a las pocas semanas de su primer salto, se encontraron con el Consejo Galáctico. Embajador Miller, la sesión informativa final comienza en 10 minutos, dijo Lily Carpenter desde el umbral. Su voz era firme, pero Jack podía oír la tensión subyacente. Gracias, Lily. Estaré allí en un momento, respondió sin apartar la vista de la ventana. Jack se enderezó su uniforme azul oscuro y comprobó su reflejo en el cristal. A sus 48 años, su rostro delataba las marcas de una vida difícil. Una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, profundas arrugas alrededor de sus ojos y mechones grises en su cabello castaño. Nada en su apariencia sugería que el destino de la Tierra pudiera descansar sobre sus hombros. Los pasillos del Comando Central de la Tierra bullían de actividad mientras Jack se dirigía a la sala de reuniones. Oficiales y diplomáticos asentían respetuosamente a su paso. Todos conocían su misión. Todos conocían lo que estaba en juego. Dentro de la sala de reuniones, la general Kate Powell estaba de pie ante una gran pantalla holográfica que mostraba una enorme estación espacial con forma de rueda con 7 radios. Estación Cordia, dijo mientras Jack tomaba asiento. Hogar del Consejo Galáctico y su destino durante el próximo mes. Parece acogedora, embajador, dijo Jack. Unas cuantas risas nerviosas resonaron alrededor de la mesa. La general Powell no sonrió. El Consejo ha accedido a discutir la petición de la Tierra para ser miembro, pero nuestra inteligencia sugiere que no están contentos con ello. 27 especies componen el Consejo, y al menos la mitad nos ven como una amenaza potencial. El holograma cambió para mostrar varias especies alienígenas. Jack había pasado meses estudiándolas a todas. Los altos tal de 4 brazos con sus mentes lógicas. Los reptilianos murbianos con sus códigos de honor. Los fantasmales Kie que recolectaban y vendían información. Nuestro problema es simple, continuó Powell. La mayoría de las especies tardaron miles de años en desarrollar el viaje FTL después de alcanzar el vuelo espacial. Nosotros lo hicimos en menos de 300. Eso los asusta. Jack asintió. Creen que estamos avanzando demasiado rápido, que somos impredecibles. Tienen razón, dijo una voz desde el fondo de la sala. El almirante Ben Rollers dio un paso adelante. Por eso el presidente te seleccionó para esta misión, Miller. Tu historial te hace excepcionalmente cualificado. Jack y el almirante intercambiaron una mirada que hizo que Lily se moviera incómoda en su asiento. Había historia allí, algo no dicho. La delegación parte mañana, dijo Powell. Embajador Miller, Lily como su asistente, la jefa de seguridad Susan Reeves y 4 miembros del personal de apoyo. El Consejo ha permitido solo un pequeño destacamento de seguridad, por lo que la jefa Reeves seleccionará a su equipo cuidadosamente. Una mujer alta con el pelo corto y rubio asintió desde el otro lado de la mesa. Susan Reeves había servido en las Fuerzas Especiales de la Tierra antes de unirse a la seguridad diplomática. Jack la había solicitado personalmente. Ahora, la parte delicada, dijo el almirante Rollers, presionando un botón que activó los escudos de privacidad alrededor de la sala. Nuestras fuentes de infiltración han proporcionado información preocupante. El holograma cambió para mostrar grabaciones de reuniones del Consejo, sesiones secretas no destinadas a ojos humanos. El Consejo Galáctico está dividido sobre cómo tratar a la humanidad, explicó Rollers. Algunos abogan por la guía y la paciencia. Otros nos ven como demasiado peligrosos para que se nos permita el acceso total a la tecnología galáctica. En la grabación, un alto hostal hablaba con una voz traducida. Los humanos lograron en siglos lo que a nosotros nos tomó milenios. Su adaptabilidad los hace impredecibles. La imprevisibilidad conduce al conflicto. Un consejero murbiano respondió, entonces la solución es clara. Su avance debe ser contenido. Jack observaba sin expresión. Nos tienen miedo. Sí, asintió Powell.
Y el miedo hace que la gente haga cosas desesperadas. Nuestras fuentes indican que una facción dentro del Consejo está considerando tomar medidas contra la Tierra. Posiblemente empezando con su delegación. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Lily, hablando por primera vez. Su joven rostro mostraba preocupación. Rollers y Powell intercambiaron miradas. No estamos seguros, dijo Rollers con cuidado. Pero la cumbre diplomática puede ser más peligrosa de lo que parece. El rostro de Jack permaneció tranquilo. Así que estoy entrando en una posible trampa. Podemos cancelar la misión, ofreció Powell. Encontrar otro enfoque. No, dijo Jack firmemente. Esta es nuestra mejor oportunidad para asegurar el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Si están planeando algo, prefiero enfrentarlo directamente que esperar a que actúen contra la Tierra. Después de que terminara la reunión, Jack regresó a su oficina para revisar los archivos una vez más. Prestó especial atención a los sistemas de seguridad del Consejo, memorizando diseños y protocolos que la mayoría de los diplomáticos considerarían sin importancia. Un golpe en su puerta interrumpió su estudio. Lily estaba allí con una taza de café. Debería dormir un poco, embajador. Mañana es un gran día. Jack aceptó el café con un asentimiento. Dormiré en la nave. 15 horas de tránsito me darán mucho tiempo. Lily dudó. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Su expediente dice que pasó 20 años en el servicio diplomático, pero algunas partes están clasificadas. Todos hablan de usted como si fuera más que un simple diplomático. Jack sorbió su café antes de responder. Todos tienen un pasado, Lily. El mío simplemente resulta ser útil ahora. El almirante Rollers parece conocerlo bien. Servimos juntos hace mucho tiempo. Jack volvió a su trabajo, señalando el final de la conversación. Después de que Lily se fuera, Jack abrió un canal seguro en su dispositivo personal. El almirante Rollers respondió de inmediato. ¿Está todo listo?, preguntó Jack. Sí, los activos del proyecto Ripe están en posición, pero Jack, el Consejo no sabe lo que eres. Esto podría considerarse un acto de guerra si se descubre. Solo si me descubren, replicó Jack con calma. Y solo si ellos atacan primero. Y si no lo hacen, entonces solo soy un diplomático haciendo su trabajo. Jack cerró el canal y volvió a estudiar los sistemas de seguridad del Consejo. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, Jack se quitó la camisa y se paró frente a un espejo. Cruzando su pecho y espalda corría una red de tenues líneas plateadas que pulsaban suavemente con una luz azul. Presionó un punto cerca de su corazón, y la piel se abrió para revelar un pequeño compartimento que contenía viales de líquido transparente. Jack tomó un vial y se lo inyectó en el brazo. Las líneas plateadas brillaron momentáneamente, luego se desvanecieron hasta ser casi invisibles. Una última calibración, se susurró a sí mismo mientras sus ojos brillaban brevemente con la misma luz azul. Esperemos que la diplomacia funcione esta vez. En órbita sobre la Tierra, los miembros de la División de Inteligencia del Consejo Galáctico observaban los preparativos para la partida de la delegación humana. ¿Están todos los arreglos en su lugar?, preguntó Trava, el alto ministro del Consejo. Sí, respondió Vestor, su jefe de seguridad. Los humanos nunca sabrán que les golpeó. Su embajador, Miller, sufrirá un trágico accidente durante su visita, y la Tierra entenderá que no están listos para ser miembros, y no habrá evidencia que nos vincule a nosotros. Ninguna. Parecerá un mal funcionamiento de su propio equipo. Trava asintió gravemente. Es lamentable pero necesario. A la humanidad se le debe mostrar su lugar en el orden de las cosas, por la seguridad de todos. Lo que ninguno de los dos alienígenas sabía era que la Tierra había interceptado su transmisión. Y mientras Jack Miller se preparaba para partir, como representante de la humanidad, iba sabiendo exactamente lo que le esperaba y exactamente lo que estaba preparado para hacer en respuesta. La nave humana emergió de su punto de salto cerca de la estación Concordia con un destello de luz azul. Dentro de la nave, Jack Miller se levantó de su asiento y se enderezó su uniforme diplomático formal. El viaje de 15 horas le había dado tiempo para prepararse mentalmente para lo que le esperaba.
La estación Concordia nos ha concedido permiso de atraque en el muelle 47, dijo el piloto. Están enviando una escolta. Jack asintió y se giró hacia su equipo. Recuerden, somos invitados aquí. Sigan el protocolo. Manténganse alerta, pero no hagan nada para provocar sospechas. Lily Carpenter revisó su tableta. El comité de bienvenida incluye representantes de 5 razas del Consejo. Saludo diplomático estándar. Y seguridad no estándar, añadió Susan Reeves, revisando un pequeño dispositivo en su muñeca. Cuento al menos 20 guardias en la zona de atraque. Eso es el doble del protocolo normal. Jack sonrió levemente. Están siendo cautelosos. Dejemos que piensen que su cautela es suficiente. La nave atracó con un suave golpe. Jack guió a su equipo a la esclusa de aire, donde esperaron mientras la presión se igualaba. Cuando las puertas se abrieron, fueron recibidos por un muro de rostros alienígenas. Un alto hostal de 4 brazos se adelantó. Su piel plateada brillaba bajo las luces de la estación y su voz llegó a través de un dispositivo traductor con un timbre metálico. Embajador Miller de la Tierra, soy el consejero Belix. Bienvenido a la estación Concordia, hogar del Consejo Galáctico. Jack inclinó ligeramente la cabeza. El honor es nuestro, consejero. La Tierra está agradecida por esta oportunidad. Belix hizo un gesto con 2 de sus brazos. Estos son representantes del cuerpo diplomático del Consejo. Ayudarán en su transición a la vida de la estación. Jack fue presentado a cada alienígena por turno. Un reptiliano murviano con escamas que cambiaban de color con su estado de ánimo. Un kie flotante cuyo cuerpo translúcido parecía ondular como el agua. Un torán voluminoso con piel como corteza áspera y un esbelto B cuyos 6 ojos parpadeaban independientemente uno del otro. Sus aposentos han sido preparados en el ala diplomática, continuó Belix. Esta noche habrá una recepción formal. Mañana, comenzarán las discusiones preliminares. Mientras seguían a su escolta a través de la enorme estación, Lily le susurró a Jack, el representante Kie no deja de mirarte. Los Kie observan a todos, replicó Jack en voz baja. Son corredores de información. Todo lo que ven tiene valor para alguien. El ala diplomática era una sección circular de la estación con forma de rueda. Sus aposentos ocupaban una suite de habitaciones con ventanales que daban a las estrellas. Jack notó la única entrada y salida, las rejillas de ventilación situadas en el techo, las cámaras de seguridad disfrazadas de luminarias. Jefa Reeves, asegure nuestras habitaciones, ordenó Jack. Una vez que estuvieron solos, Susan asintió y sacó un pequeño dispositivo. Caminó metódicamente por cada habitación, escaneando en busca de equipos de vigilancia. 4 micrófonos en la sala principal, 2 en sus aposentos privados, embajador. Modelos estándar del Consejo. Déjalos, dijo Jack. Pero interfiere la señal de audio. Que oigan solo lo que queremos que oigan. Mientras Reeves trabajaba, Lily desempacaba los materiales diplomáticos. El horario que nos proporcionaron muestra 3 días de conversaciones preliminares antes de que el Consejo Plenario se reúna para escuchar nuestra petición. 3 días para que nos evalúen, dijo Jack. Y 3 días para que aprendamos lo que podamos. Un timbre en la puerta anunció a su primer visitante. Jack la abrió para encontrar a un murviano de pie afuera, con las escamas cambiando de verde a azul. Embajador Miller, dijo el murviano a través de su traductor. Soy Vestor, jefe de seguridad del Consejo. Me gustaría ofrecerle un recorrido privado por la estación. Jack reconoció el nombre de la transmisión interceptada. Este era uno de los miembros del Consejo que conspiraban contra la delegación humana. Sería un honor, respondió Jack con una sonrisa ensayada. Deme un momento para informar a mi personal. Cuando se volvió hacia su equipo, su expresión era seria. Este es uno de los conspiradores. Iré con él para ver qué información puedo recopilar. Reeves, continúe asegurando nuestra posición. Lily, empieza a analizar los materiales que nos han proporcionado en busca de inconsistencias. Señor, dijo Susan en voz baja. Esto podría ser peligroso. Los ojos de Jack se endurecieron. Todo en esta misión es peligroso,
jefa. Pero a veces la mejor manera de entender una trampa es entrar en ella con cuidado. Jack siguió a Vestor por los corredores de la estación. El murviano señaló varias características: jardines hidropónicos donde se cultivaba comida, áreas de recreo donde los diplomáticos socializaban, y la gran cámara del Consejo donde finalmente se escucharía la petición de la Tierra. El Consejo ha existido durante 12.000 años, dijo Vestor. 27 especies trabajando juntas por la paz y el progreso. Y ahora consideran añadir una 28ª, replicó Jack. Las escamas de Vestor ondularon ligeramente. Algunos sienten que la humanidad aún no ha demostrado estar lista. ¿Por qué nos desarrollamos más rápido de lo esperado? En parte, admitió el murviano. Pero también porque su especie tiene una historia única. La mayoría de las razas espaciales han unificado sus planetas antes de llegar a las estrellas. La suya todavía mantiene naciones separadas, ejércitos separados. Valoramos la diversidad de pensamiento, dijo Jack. Otros podrían llamarlo una peligrosa imprevisibilidad, contraatacó Vestor. Pasaron por un punto de control de seguridad donde Jack notó las posiciones de los guardias y los emplazamientos de armas. El recorrido continuó hasta el centro neurálgico de la estación, donde 7 corredores se encontraban en una vasta cámara circular. El corazón de Concordia, explicó Vestor. Desde aquí, se puede acceder a cualquier sección de la estación. Jack memorizó el diseño, sabiendo que podría resultar vital más tarde. Cuando regresaron al ala diplomática, Jack encontró a Susan Reeves esperando con una expresión preocupada. ¿Qué averiguó?, preguntó una vez que Vestor se había marchado. Han añadido puntos de control de seguridad que no estaban en nuestros materiales informativos, dijo Jack. Y el centro neurálgico tiene puertas blindadas que pueden aislar cada sección de la estación. Están preparando medidas de contención. Esa noche, la delegación humana asistió a la recepción formal en el gran salón. Cientos de alienígenas de diversas especies del Consejo se mezclaban, algunos abiertamente curiosos por los humanos, otros visiblemente recelosos. El alto ministro del Consejo, Trava, se acercó a Jack. El anciano Stahl se movía lentamente, sus 4 brazos cruzados ante él en un gesto de saludo formal. Embajador Miller, confío en que sus alojamientos sean satisfactorios. Más que satisfactorios, ministro. Su hospitalidad honra a la tierra. El rostro plateado de Trava no mostraba expresión. Entiendo que el consejero Vestor le proporcionó un recorrido hoy. Espero que lo encontrara informativo. Mucho, replicó Jack. Aunque noté algunas mejoras de seguridad recientes que no estaban en los esquemas de su estación. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del ministro antes de que recuperara la compostura. El Consejo valora la seguridad de todos sus invitados. A veces las actualizaciones ocurren más rápido de lo que la documentación puede seguir. Mientras hablaban, los servidores circulaban con comida y bebidas. Uno le ofreció a Jack una bandeja de pequeñas frutas azules. Jack las reconoció de su informe como bayas gelbianas, ligeramente tóxicas para los humanos, pero inofensivas para la mayoría de las especies del Consejo. Sin dudarlo, Jack tomó una y se la comió, manteniendo el contacto visual con Trava. Los ojos del ministro se abrieron ligeramente. Embajador, esas no son adecuadas para el consumo humano. Jack sonrió. Error mío. Se parecen bastante a una fruta de la tierra. No mostró signos de incomodidad mientras continuaba la conversación. Más tarde en sus aposentos, Lily se acercó a Jack con preocupación. Señor, nuestra base de datos dice que esas bayas deberían haberle causado un dolor de estómago severo como mínimo. ¿Se encuentra bien? Jack la miró con calma. Estoy bien, Lily. Algunas cosas en mi expediente permanecen clasificadas por una buena razón. Esa noche, mientras su equipo dormía, Jack se paró en el ventanal mirando las estrellas. Presionó un punto cerca de su corazón, y una vez más, la piel se abrió para revelar el compartimento con viales. Uno estaba ahora vacío. Sacó otro vial y se lo inyectó en el brazo. Las líneas plateadas bajo su piel pulsaron con más fuerza que antes. Se están moviendo más rápido de lo esperado, se susurró a sí mismo. Necesitamos estar listos.
En otra parte de la estación, Trava se reunió con Vestor en una cámara segura. ¿Lo viste?, preguntó Trava. Se comió la valla gelviana sin efecto. Las escamas de Vestor se oscurecieron. Imposible. Su biología no puede procesar la toxina. A menos, dijo Trava lentamente, que este humano no sea lo que parece. Razón de más para proceder con nuestro plan rápidamente, replicó Vestor. Los campos de contención están listos. Mañana, cuando entren en la cámara de discusión preliminar. Mañana, asintió Trava. Los humanos deben ser detenidos antes de que puedan tomar su lugar entre nosotros, por el bien del Consejo. Ninguno se dio cuenta de que su cámara segura había sido comprometida. En los aposentos humanos, un pequeño dispositivo en la muñeca de Susan Reeves grababa silenciosamente cada palabra de su conversación, transmitiéndola directamente a la interfaz neural de Jack Miller. La mañana en la estación Concordia era un concepto artificial. La enorme rueda seguía girando, sus luces atenuándose y brillando para crear un día de 26 horas que no correspondía a ningún mundo, pero que satisfacía a la mayoría de las especies. Jack Miller se despertó antes del amanecer programado y revisó las transmisiones de seguridad que Susan Reeves había intervenido durante la noche. La estación bullía de actividad inusual. Los guardias cambiaban de posición, los técnicos revisaban sistemas, y en las cámaras privadas del Consejo, Trava y Vestor hablaban en susurros. Jack reunió a su equipo para una sesión informativa. Van a actuar hoy, dijo sin preámbulos. Las discusiones preliminares son una trampa. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. ¿Qué clase de trampa? Han instalado campos de contención en la cámara de discusión, explicó Jack, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Y estas tuberías de aquí? Señaló unos conductos recién instalados. No son para la circulación de aire. Sistema de suministro de gas, dijo Susan sombríamente. Probablemente neurotoxina. Jack asintió. Planean sellarnos y eliminarnos silenciosamente. Hacer que parezca un fallo del equipo. Deberíamos abortar la misión, dijo Lily. Contactar a la Tierra para la extracción. No, replicó Jack firmemente. Esto es exactamente lo que anticipamos. Ahora implementaremos nuestras contramedidas. Se giró hacia Lily. Necesito que tomes a la mayoría de nuestro personal y regreses a nuestra nave. Dile al Consejo que necesitas recuperar algunos materiales diplomáticos olvidados. ¿Quiere que lo dejemos aquí?, preguntó Lily, incrédula. Solo temporalmente, le aseguró Jack. Una vez a bordo, haz que el piloto se prepare para una partida de emergencia, pero no te vayas. Espera mi señal. Jack miró a Susan. Te quedarás conmigo. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Susan asintió, su rostro sombrío pero determinado. ¿Y qué hay del plan del Consejo?, preguntó Lily. La expresión de Jack se endureció. Dejemos que pongan su trampa. A veces, la mejor manera de exponer a un depredador es convertirse en una presa dispuesta. 2 horas después, Jack y Susan caminaban hacia la cámara de discusión. 6 guardias alienígenas los escoltaban, supuestamente para su protección. ¿Su personal no se une a nosotros, embajador?, preguntó un diplomático hostal que esperaba junto a las puertas de la cámara. Un problema logístico menor, explicó Jack con suavidad. Se nos unirán en breve. El rostro plateado del hostal no traicionó ninguna emoción, pero Jack notó una sutil señal que pasó entre el alienígena y los guardias. La cámara de discusión era una pequeña sala con una mesa circular. Representantes de 5 especies del Consejo esperaban dentro. Jack los reconoció como miembros de la facción antihumana de los informes de inteligencia de la Tierra. Por favor, tomen asiento, dijo el consejero Belix, señalando 2 sillas. Tenemos mucho que discutir sobre la petición de la Tierra. Jack y Susan tomaron asiento. Jack colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa frente a él, un traductor estándar, pero Susan sabía que contenía otras funciones. Antes de empezar, dijo Jack, quiero agradecer al Consejo por esta oportunidad. La Tierra tiene mucho que ofrecer a la comunidad galáctica. Sí, respondió Belix,
sus antebrazos haciendo un gesto que Jack reconoció como un acuerdo insincero. Su avance tecnológico es notable, aunque algunos encuentran el ritmo de su desarrollo preocupante, añadió un consejero murviano. Jack sonrió. La humanidad siempre se ha adaptado rápidamente a los nuevos desafíos. Está en nuestra naturaleza. Mientras hablaban, Jack notó movimientos sutiles por la habitación. Los guardias cambiaron de posición. Un técnico entró silenciosamente por una puerta lateral y revisó un panel de control. Jefa Reeves, dijo Jack con calma. ¿Podría por favor dar a nuestros colegas el informe sobre la capacidad industrial de la Tierra? Creo que lo dejé en nuestros aposentos. Susan entendió la señal. Por supuesto, embajador. Lo recuperaré de inmediato. Antes de que pudiera levantarse, Belix levantó uno de sus antebrazos. No será necesario. Tenemos asuntos más urgentes que discutir primero. Las puertas de la cámara se sellaron con un siseo. Jack escuchó el zumbido de los campos de energía activándose. En el techo, se abrieron pequeñas rejillas. ¿Hay algún problema?, preguntó Jack, fingiendo ignorancia. Traba entró por una puerta que había estado oculta en la pared. El alto ministro miró a Jack con una expresión que podría haber sido de pesar en su rostro alienígena. Embajador Miller, dijo Traba. El Consejo ha llegado a una decisión sobre la petición de la humanidad. ¿Sin una audiencia completa?, preguntó Jack. Eso parece contrario a sus procedimientos. Algunas amenazas requieren medidas excepcionales, replicó Traba. La humanidad ha avanzado demasiado rápido. Su especie es demasiado impredecible, demasiado peligrosa para que se le permita un acceso sin restricciones a la tecnología galáctica. La expresión de Jack permaneció neutral. ¿Y su solución es asesinar a la delegación diplomática de la Tierra? ¿Cómo demuestra eso la supuesta superioridad moral del Consejo? Vestor dio un paso adelante, sus escamas tornándose de un rojo oscuro. Es lamentable pero necesario. Sus muertes se atribuirán a un mal funcionamiento de su propio equipo. A la Tierra se le ofrecerán condolencias y una membresía restringida con la supervisión apropiada. Ya veo, dijo Jack con calma. Miró a Susan, que se había acercado a él. ¿Y creen que la Tierra simplemente aceptará esta explicación? No tendrán otra opción, dijo Traba. La alternativa sería el aislamiento o un conflicto con 27 especies avanzadas. Una fina niebla comenzó a salir de las rejillas del techo. Jack reconoció el olor dulce del gas Nervane, una potente neurotoxina que podía matar a la mayoría de la vida orgánica en minutos. Susan se cubrió la boca de inmediato, pero Jack le puso una mano en el brazo. Es demasiado tarde para eso, dijo en voz baja. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño inyector, que presionó contra el cuello de ella. ¿Qué estás haciendo?, jadeó ella. Protegiéndote, respondió Jack. El antídoto te mantendrá viva, pero necesitas parecer afectada. Cae al suelo cuando te dé la señal. Los miembros del consejo observaban desde detrás de una barrera transparente que se había levantado para protegerlos del gas. Observaron con desapego clínico cómo el gas llenaba la cámara. Susan comenzó a toser. Luego se desplomó en su silla. Jack la atrapó y la bajó suavemente al suelo. Para los alienígenas que observaban, parecía que había sucumbido a la neurotoxina. Su oficial de seguridad ha caído, embajador, señaló Vestor. Pronto seguirá usted. El gas afecta la fisiología humana con bastante rapidez. Jack permaneció sentado, respirando normalmente a pesar de la espesa nube de toxina que lo rodeaba. Esa es una hipótesis interesante, consejero. Probémosla. ¿Quieren? La confusión se extendió por los rostros alienígenas mientras Jack no mostraba signos de angustia. Los segundos se convirtieron en minutos, y él seguía sentado tranquilamente en la mesa. Imposible, susurró Traba. La concentración es letal para toda vida basada en carbono. Jack sonrió débilmente. Un error común sobre los humanos, estamos llenos de sorpresas. Se levantó lentamente y se acercó a la barrera que los separaba de los miembros del consejo. Los alienígenas retrocedieron, la alarma evidente en sus movimientos. Aumenten la concentración,
ordenó Vestor a un técnico. La niebla se hizo más espesa hasta que Jack apenas era visible dentro de ella. Sin embargo, su voz se escuchó claramente. Advertía a la Tierra que la diplomacia podría fallar. Se prepararon en consecuencia. Las líneas plateadas bajo la piel de Jack comenzaron a brillar visiblemente a través de su ropa. Sus ojos brillaban con la misma luz azul. ¿Qué eres?, jadeó Traba. Jack colocó una mano contra la barrera. Donde su piel tocó el campo de energía, chisporroteó y comenzó a deformarse. Soy lo que nos obligaron a crear, respondió Jack. Deberían haber dado la bienvenida a la humanidad con los brazos abiertos. En cambio, eligieron el miedo. La barrera entre ellos comenzó a resquebrajarse bajo el toque de Jack. Las alarmas sonaron por toda la cámara. Sellen toda la sección, gritó Vestor. Protocolo de contención total. Pero era demasiado tarde. La barrera se hizo añicos, y Jack Miller atravesó el campo de energía roto. Su cuerpo ahora visiblemente transformado. Las líneas plateadas cubrían su piel en patrones intrincados, pulsando con energía. Sus ojos brillaban con una intensa luz azul. Los miembros del consejo retrocedieron aterrorizados. Ustedes atacaron primero, dijo Jack, su voz inquietantemente tranquila mientras avanzaba hacia ellos. Pero deberían haberse hecho una pregunta importante antes de hacerlo. ¿Qué pregunta?, preguntó Traba, temblando. Los labios de Jack se curvaron en una fría sonrisa. Si los humanos lograron desarrollarse tan rápido por su cuenta, ¿qué más podrían haber desarrollado que ustedes no conocen? Detrás de él, Susan Reeves se levantó silenciosamente del suelo, sus ojos alertas y enfocados. La trampa había fallado, y ahora los cazadores se convertirían en los cazados. El caos estalló en toda la estación Concordia. Las alarmas sonaban mientras los equipos de seguridad corrían hacia la sección diplomática. Los miembros del consejo huían a búnkeres de seguridad en las profundidades de la estación. Los alienígenas comunes se acurrucaban en sus aposentos, preguntándose qué emergencia había desencadenado un bloqueo en toda la estación. En la cámara de discusión, Jack Miller estaba de pie en medio de la arremolinada neurotoxina, su apariencia transformada haciendo que los miembros del consejo retrocedieran de miedo. Las líneas plateadas que cubrían su piel pulsaban con energía mientras se acercaba a Traba y Vestor. ¿Qué eres?, preguntó Traba de nuevo, sus antebrazos temblando. Una contingencia, respondió Jack con calma. La Tierra sospechaba que el Consejo podría rechazarnos con medidas extremas. Me ofrecí como voluntario para el proyecto Ripe mucho antes de convertirme en diplomático. Susan Reeves se había recuperado por completo de su aparente colapso. Sacó una pequeña arma de una funda oculta y se movió para vigilar la entrada de la cámara. La estación está bloqueada, señor, informó. Los equipos de seguridad están convergiendo en nuestra posición. Jack asintió. Exactamente como se esperaba. Se volvió hacia los miembros del consejo. Ahora tienen una opción. Pueden continuar este conflicto mal aconsejado, o pueden escuchar lo que tengo que decir. Las escamas de Vestor se habían vuelto de un gris pálido, un signo de miedo extremo en los murvianos. No puedes escapar. Toda el ala diplomática está sellada. Jack sonrió. No estoy tratando de escapar, consejero. Estoy tratando de tener una conversación. Presionó un pequeño dispositivo en su muñeca. Por toda la estación, los sistemas de seguridad comenzaron a fallar. Las puertas se abrían y cerraban al azar. Las comunicaciones crepitaban con estática. ¿Qué está pasando?, exigió Traba. Pasé meses estudiando sus sistemas, explicó Jack. Cada protocolo de seguridad, cada procedimiento de emergencia. Mientras ustedes me observaban, yo estaba aprendiendo a desmantelar sus defensas desde dentro. En el centro de control de seguridad, los técnicos alienígenas trabajaban frenéticamente para recuperar el control. Las pantallas parpadeaban con mensajes de advertencia en docenas de idiomas. Las consolas de mando se bloqueaban y desbloqueaban al azar. El humano ha comprometido nuestra red, informó un oficial de seguridad STAL. Está accediendo a protocolos restringidos. De vuelta en la cámara de discusión, Jack se acercó a la consola principal.
Las líneas plateadas en sus manos brillaron más intensamente mientras las colocaba sobre la superficie de control. De alguna manera, se estaba interconectando directamente con los sistemas de la estación. El proyecto Ripe no se trataba solo de crear diplomáticos que pudieran sobrevivir a intentos de asesinato, explicó Jack mientras trabajaba. Se trataba de crear individuos que pudieran adaptarse a cualquier entorno o tecnología. Mi cuerpo contiene componentes sintéticos que me permiten interactuar con sistemas, procesar toxinas y adaptarme a condiciones hostiles. Eres un arma, acusó Vestor. No, corrigió Jack. Soy un seguro. Fui diplomático durante 20 años antes de esta transformación. Esas habilidades son reales. La paz siempre fue la primera opción. Susan mantuvo su arma apuntada a los miembros del consejo. Señor, la seguridad de la estación está tratando de forzar las puertas exteriores. Tenemos quizás 10 minutos. Jack asintió. Tiempo más que suficiente. Sus dedos danzaban sobre la consola, moviéndose más rápido de lo que los reflejos humanos deberían permitir. Estoy accediendo a sus archivos seguros ahora. Imposible, exclamó Trava. Esos archivos están protegidos por encriptación cuántica. Encriptación cuántica que fue diseñada sin considerar la neurociencia humana, replicó Jack. Sus sistemas son elegantes pero predecibles. Encontramos debilidades hace meses. En las pantallas alrededor de la cámara, comenzaron a aparecer archivos clasificados del Consejo. Registros de encuentros previos con especies emergentes. Evidencia de accidentes diplomáticos similares que habían sufrido otras civilizaciones que habían avanzado demasiado rápido para la comodidad del Consejo. 7 especies, dijo Jack, su voz endureciéndose. 7 potenciales miembros del Consejo que sufrieron tragedias misteriosas después de desarrollarse más rápido de lo esperado. Sospechábamos que habían hecho esto antes, pero ahora tenemos pruebas, continuó Jack, accediendo a los archivos. Y aquí, planes de contingencia para un ataque directo contra la Tierra si la diplomacia fallaba, evaluaciones militares de nuestras defensas, listas de objetivos para nuestras principales ciudades e infraestructuras. Los miembros del Consejo miraban horrorizados como sus planes más secretos eran expuestos. Esto es traición, siseó Vestor. No, contraatacó Jack. Esto es justicia. Planearon la eliminación de mi especie porque los incomodamos. Porque no encajábamos en su visión ordenada de cómo deberían desarrollarse las civilizaciones. Las manos de Jack se apartaron de la consola. El sistema de comunicación de toda la estación se activó, transmitiendo su voz a cada sección de Concordia. Atención a todas las especies del Consejo Galáctico. Habla el embajador Jack Miller de la Tierra. El liderazgo del Consejo ha intentado asesinar a la delegación diplomática de la Tierra. Este no fue un incidente aislado. La evidencia de acciones similares contra otras especies emergentes se está transmitiendo a todos los canales de comunicación. Ahora, en toda la estación, los alienígenas se reunieron alrededor de pantallas y dispositivos de comunicación. La evidencia que Jack había descubierto se transmitía a cada rincón de Concordia y más allá, a los mundos miembros de toda la galaxia. ¿Qué has hecho?, susurró Trava. He creado transparencia, replicó Jack. Algo que el Consejo ha evitado durante miles de años. Las puertas exteriores de la cámara se estremecieron mientras los equipos de seguridad intentaban forzarlas. Susan miró a Jack. Señor, se nos acaba el tiempo. Jack asintió y presionó otro control en su muñeca. Lily, ejecuta la fase 3. Al otro lado de la estación, en el muelle de atraque 47, la nave humana encendió sus motores, pero en lugar de intentar huir, transmitió una señal al espacio profundo. En la negrura más allá de Concordia, el espacio se onduló mientras 5 naves terrestres se materializaban desde saltos FTL. Tomaron posiciones defensivas alrededor de la estación. Armas activadas pero sin apuntar a ninguna sección específica. Refuerzos, explicó Jack a los atónitos miembros del Consejo. La Tierra no fue tan tonta como para enviar a su único diplomático sin respaldo. Esto es un acto de guerra, dijo Trava débilmente. No, esto es una negociación. El cuerpo transformado de Jack comenzó a volver a su apariencia normal,
las líneas plateadas desvaneciéndose bajo su piel. La Tierra todavía desea la paz y la cooperación con el Consejo Galáctico, pero será en términos justos. No como un subordinado a ser controlado o eliminado cuando sea conveniente. Las puertas de la cámara finalmente se abrieron de golpe. Los equipos de seguridad entraron corriendo, con las armas desenfundadas, pero se quedaron helados ante la escena. Sus líderes acorralados por dos humanos. Sus secretos expuestos por toda la estación, y más allá de los ventanales, las naves de la Tierra manteniendo su posición. «Bajen sus armas», ordenó Jack. «Nadie necesita morir hoy». A regañadientes, los equipos de seguridad obedecieron. Jack se volvió hacia Trava y Vestor. «Estos son nuestros términos. La Tierra se unirá al Consejo como miembro de pleno derecho. Se establecerá un nuevo comité de supervisión para revisar las acciones pasadas del Consejo y garantizar una gobernanza transparente en el futuro. Y sus ejércitos se retirarán de sus preparativos contra la Tierra». «¿Y si nos negamos?», preguntó Trava. Los ojos de Jack brillaron de azul una última vez. «Entonces, la evidencia de sus crímenes contra múltiples especies será transmitida a todos los mundos de la galaxia. Sospecho que a muchos de sus propios pueblos les disgustaría saber cómo se han comportado sus líderes». El dispositivo de comunicación de Susan sonó. «Señor, Lily informa que todos los datos han sido transmitidos con éxito a la Tierra. Nuestra posición es segura». Jack asintió. «Bien». Miró a los miembros del Consejo, su expresión suavizándose ligeramente. «Fui enviado aquí como diplomático, y ese papel sigue siendo mi preferencia. La violencia nunca fue nuestra primera opción, solo nuestra contingencia si nos forzaban la mano». Durante un largo momento, el silencio llenó la cámara. Luego, los 4 hombros de Trava se desplomaron en derrota. «Consideraremos sus términos, embajador Miller». «Excelente», replicó Jack. «Espero un diálogo más honesto entre nuestros pueblos». Mientras los equipos de seguridad escoltaban a los miembros del Consejo, Susan se acercó a Jack. «¿Cree que realmente aceptarán?». Jack observó cómo su piel completaba su regreso a la normalidad. Solo sus ojos conservaban un tenue brillo azul. «No tienen mucha opción. La era de los secretos del Consejo ha terminado. Ahora veremos si pueden adaptarse tan rápido como los humanos». En toda la estación Concordia, miles de alienígenas observaban las pruebas de las traiciones de sus líderes con conmoción e ira. Una nueva era de política galáctica había comenzado, provocada por la negativa de la humanidad a ser silenciada. Una semana después, Jack Miller estaba de pie ante el Pleno del Consejo Galáctico. La gran cámara estaba abarrotada de representantes de las 27 especies miembros. Los eventos en el ala diplomática habían enviado ondas de choque por toda la galaxia. Ahora esas ondas se habían convertido en una marea de cambio. Jack vestía un uniforme formal de la Tierra, simple y azul con decoraciones mínimas. Su apariencia era completamente humana de nuevo, las líneas plateadas ocultas bajo su piel. Solo sus ojos, con su sutil brillo azul, insinuaban lo que yacía bajo la superficie. A su lado estaban Lily, Susan y el resto de la delegación de la Tierra. Detrás de ellos, en asientos normalmente reservados para invitados de honor, se sentaban los capitanes de las 5 naves terrestres que permanecían en órbita alrededor de Concordia. El alto ministro Trava se dirigió a la asamblea, su rostro plateado ahora marcado con símbolos de contrición, líneas oscuras grabadas en la piel metálica como era costumbre para los tal que habían fallado en su deber. «El Consejo reconoce su grave error en el tratamiento de los representantes de la Tierra», dijo Trava, su voz resonando por toda la cámara. «Las acciones tomadas contra el embajador Miller y su equipo violaron nuestros principios más sagrados de diplomacia y cooperación pacífica». Murmullos se extendieron por la asamblea. Muchos miembros del Consejo se habían sorprendido por la evidencia que Jack había revelado. Algunos exigían la destitución inmediata de Trava y sus co-conspiradores. Otros temían lo que la Tierra podría exigir como compensación. A la luz de estos eventos, continuó Trava, y la evidencia presentada sobre acciones similares contra otras especies emergentes, el liderazgo del Consejo ha aceptado los términos de la Tierra. Jack dio un paso adelante para dirigirse a la asamblea.
Su voz era tranquila, sin mostrar rastro de triunfo o ira. La Tierra no busca venganza, dijo. Buscamos asociación. La galaxia enfrenta desafíos que ninguna especie puede resolver sola. Tenemos mucho que aprender de ustedes y, quizás, algunas cosas que enseñar también. Un consejero murviano se levantó para hablar, sus escamas de un reflexivo azul verdoso. Embajador Miller, muchos sienten curiosidad. Podría habernos expuesto, destruido la autoridad del Consejo. ¿Por qué buscar la membresía en su lugar? Jack sonrió levemente. Porque el aislamiento no sirve a nadie. Porque a pesar de los errores de su liderazgo, la idea del Consejo sigue siendo noble. Especies trabajando juntas para el beneficio y el avance mutuo. Hizo un gesto a la asamblea. Miren a su alrededor. 27 caminos evolutivos únicos. 27 formas diferentes de pensar y resolver problemas. Juntos, han construido algo notable. La Tierra quiere ser parte de ese futuro, no destruirlo. El representante Kie flotó hacia adelante, su cuerpo translúcido ondulando. Sin embargo, vinieron preparados para la guerra. Su cuerpo, sus naves, sus planes, todo sugiere que esperaban una traición. Esperábamos la paz pero nos preparamos para todos los resultados, reconoció Jack. Esa es la manera humana. Imaginamos lo peor mientras trabajamos por lo mejor. Jack se giró para mirar directamente a Trava. Los términos que la Tierra propuso no eran punitivos. Solo pedimos 3 cosas: membresía plena, transparencia en las operaciones del Consejo y una revisión de las acciones pasadas contra otras especies. Los antebrazos de Trava hicieron un gesto de aceptación. Estos términos han sido aprobados. El Consejo extiende formalmente la membresía a la Tierra con efecto inmediato. Aplausos estallaron en algunas secciones de la Cámara, aunque muchos alienígenas permanecieron reservados, observando a Jack con una nueva cautela. Una pantalla descendió del techo de la Cámara, mostrando el texto de una nueva carta galáctica. Jack lo leyó cuidadosamente, luego asintió a Lily, quien se acercó con un pequeño dispositivo. La Tierra acepta la membresía bajo estos términos, dijo Jack, colocando su pulgar en el dispositivo. Escaneó su huella y transmitió la aceptación oficial. Entonces está hecho, declaró Trava. La Tierra es ahora el 28º miembro del Consejo Galáctico. Después de la ceremonia, Jack y su equipo regresaron a sus aposentos. El ambiente era de celebración cautelosa. Lo logramos, dijo Lily, sonriendo por primera vez en días. No estaba segura de que saldríamos vivos, y mucho menos que lograríamos la membresía plena. Susan asintió, aunque su expresión permaneció seria. Nos observarán de cerca ahora. Algunos buscarán cualquier excusa para decir que los humanos son demasiado peligrosos. Que observen, replicó Jack. No tenemos nada que ocultar. Un timbre en la puerta anunció un visitante. Jack abrió y encontró al almirante Grace Enson, comandante de la flota terrestre en órbita alrededor de Concordia. Embajador, dijo con un saludo enérgico. El comando de la Tierra envía sus felicitaciones. El presidente está muy satisfecho con el resultado. Jack la invitó a pasar. Tuvimos suerte, almirante. Si hubieran elegido la diplomacia desde el principio, quizás nunca hubiéramos tenido la oportunidad de ganar la ventaja. La almirante Enson lo miró pensativamente. ¿Realmente no había otra manera? Las mejoras del proyecto Ripe, la flota de respaldo, la guerra de información. Todo parece muy agresivo para una misión diplomática. La expresión de Jack se tornó sombría. 20 años como diplomático me enseñaron algo importante, almirante. A veces, el respeto solo llega después de haber demostrado fuerza. Tuvimos que mostrarle al Consejo que la humanidad no sería un objetivo fácil. ¿Y el costo?, preguntó en voz baja. ¿Los cambios en su cuerpo, los riesgos que corrió? Jack bajó la vista a sus manos. Por un momento, las líneas plateadas bajo su piel brillaron débilmente antes de desvanecerse de nuevo. Un pequeño precio por la paz. Las mejoras son permanentes, pero servirán como un recordatorio para el Consejo de que los humanos están llenos de sorpresas. Al día siguiente,
Jack estaba de pie en un ventanal con vistas a los muelles de atraque. 4 de las 5 naves terrestres se preparaban para regresar a casa. Su misión, cumplida. Solo una permanecería como nave de embajada permanente. Trava se unió a él en el ventanal, permaneciendo en silencio por un momento antes de hablar. Sus naves son impresionantes, embajador, mucho más avanzadas de lo que esperábamos. Hay mucho sobre la Tierra que aún no conocen, replicó Jack. Ese es el problema de juzgar a una especie antes de entenderla de verdad. El rostro metálico de Trava no podía mostrar emoción, pero su voz transmitía arrepentimiento. Temimos lo que no entendíamos. Casi nos lleva a la destrucción. Un error muy humano, dijo Jack con una pequeña sonrisa. Quizás no somos tan diferentes después de todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el alto ministro. Muchos miembros del Consejo temen que la Tierra busque dominar. Jack se giró para mirarlo. La Tierra no tiene interés en la dominación, pero tampoco seremos controlados ni amenazados. El nuevo comité de supervisión comienza a trabajar mañana. Sugiero una cooperación total. ¿Y usted, embajador, permanecerá en Concordia? Jack asintió. Mis habilidades diplomáticas todavía se necesitan aquí, quizás más que nunca. El proyecto Ripe me creó para ser un arma si era necesario, pero mi verdadero propósito siempre ha sido construir puentes, no destruirlos. Mientras Trava se marchaba, Jack recibió un mensaje del Comando de la Tierra. Lo abrió en su dispositivo personal y sonrió ante su contenido. Estado del proyecto Ripe, completado. Fase 2 autorizada. Integración diplomática procediendo según lo planeado. Jack cerró el mensaje y miró las estrellas más allá de Concordia. La humanidad se había asegurado su lugar en la galaxia, no a través de la conquista, sino a través de la preparación y la resolución. El Consejo había atacado primero, pero al hacerlo, habían abierto la puerta a un futuro que nunca esperaron. El diplomático humano podría haber sido la muerte disfrazada. Pero su verdadero regalo para la galaxia sería la vida, un nuevo comienzo para el Consejo y para la Tierra, juntos entre las estrellas. Los antebrazos del almirante Krasak temblaban mientras se sentaba en la habitación tenuemente iluminada a bordo de la estación espacial Harmony Point. Su piel gris parecía aún más pálida bajo las suaves luces azules. El general de guerra Vexari nunca se había sentido tan nervioso. Esta era la primera vez que un oficial de alto rango de su especie hablaría públicamente sobre la guerra con los humanos que terminó hace 3 años. Frente a él, el periodista Glix ajustaba el equipo de grabación. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Fuera del ventanal, las estrellas centelleaban contra la negrura del espacio. Podemos empezar cuando esté listo, almirante, dijo Glix, su voz tranquila y profesional. Los pedúnculos oculares de Krasak se crisparon. Tomó una profunda respiración a través de sus hendiduras respiratorias. Estoy listo. Glix asintió y activó el dispositivo de grabación. Una pequeña luz roja parpadeó. Hoy hablo con el almirante Krasak del dominio Vexari. Compartirá su relato del conflicto interestelar con los humanos por primera vez. Almirante, gracias por acceder a esta entrevista. Las mandíbulas de Krasak chasquearon nerviosamente. Es hora de que la galaxia sepa la verdad sobre lo que pasó. Empecemos por el principio. ¿Cómo fueron los primeros encuentros con los humanos? Los ojos del almirante se entrecerraron al recordar. Los considerábamos primitivos, comenzó, su voz volviéndose más firme. Sus naves nos parecían toscas. Sus armas parecían viejas y simples. Los Vexari habían conquistado 17 especies antes que ellos casi sin resistencia. Esperábamos lo mismo de los humanos. Se removió en su asiento, el recuerdo claramente incómodo. Nuestra inteligencia mostraba que su civilización era joven. Solo habían alcanzado el viaje. Más rápido que la luz 3 décadas antes. Sus colonias apenas se extendían más allá de su sistema natal. ¿Así que confiaban cuando entraron en su sistema solar? Preguntó Glix. Más que confiados. Éramos arrogantes, admitió Krasak. Nuestra flota apareció cerca de su planeta que llaman Marte. Esperábamos miedo.
Esperábamos una rendición rápida. ¿Pero eso no sucedió? No. La voz del almirante bajó. Nos encontramos con el capitán Frank Winters de la nave humana Defiance. Cuando nuestro comandante supremo entregó el ultimátum estándar, este humano hizo algo que ninguno de nosotros entendió. ¿Qué hizo? Se rió. La piel de Krasak cambió ligeramente de color, un signo de incomodidad en su especie. Realmente se rió durante nuestra demanda formal de rendición. Luego dijo palabras que nunca olvidaré. No nos rendimos ante matones. Vuelvan a casa mientras aún puedan. El dispositivo de grabación de Glix zumbaba silenciosamente. ¿Cómo respondieron sus fuerzas? Como dictaba el protocolo, atacamos un pequeño puesto avanzado humano en Marte. Debía ser una simple demostración de nuestro poder. Esperábamos que suplicaran clemencia después de eso. Los ojos del almirante parecían distantes. En cambio, contraatacaron con una habilidad sorprendente. Krasak se inclinó hacia adelante. Los humanos usaron armas que no esperábamos. Algunas de sus defensas eran de energía, como anticipábamos, pero también usaron armas balísticas de estilo antiguo y proyectiles físicos. Nuestros escudos estaban diseñados para detener ataques de energía, no objetos sólidos moviéndose a altas velocidades. ¿Fue esto deliberado por su parte? Muy deliberado. Más tarde supimos que los humanos nunca abandonaron las tecnologías más antiguas. Incluso mientras desarrollaban nuevas, conservaban todo lo que funcionaba. La voz del almirante contenía un matiz de admiración reacia. Tenían sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. Cuando desactivamos su red de comunicaciones, cambiaron a ondas de radio. Cuando las interferimos, usaron señalización láser. Cuando bloqueamos eso, usaron mensajeros físicos. Glix pareció sorprendido. ¿Mensajeros? ¿Se refiere a seres vivos reales llevando información físicamente? Sí. Los humanos enviaban personas corriendo o usando pequeños vehículos para entregar mensajes cuando todos los métodos electrónicos fallaban. Krasak negó con la cabeza. Nuestra doctrina militar no tenía protocolo para esto. Nos habíamos vuelto dependientes de interrumpir las comunicaciones enemigas. Los humanos simplemente se adaptaron y siguieron luchando. Hábleme de la primera gran batalla, le instó Glix. La respiración de Krasak se aceleró. Fue en el puesto avanzado humano que llamaban Base Armstrong. La rodeamos con 12 naves de guerra. Sus defensas consistían en solo 3 naves pequeñas y armas terrestres. Pensamos que caería en horas. Los miembros del almirante temblaron ligeramente. La comandante de la base era una mujer humana llamada Olivia Martínez. Solo tenía 300 combatientes. Nosotros teníamos más de 3000. Pero hizo algo que no entendimos. ¿Qué pasó? Dividió sus fuerzas en grupos diminutos. Atacaban rápidamente y luego desaparecían en túneles de mantenimiento o búnkeres ocultos. Nunca se enzarzaban en un combate directo donde nuestra superioridad numérica ganaría. En cambio, usaron su conocimiento del terreno para emboscar a nuestras tropas. Las mandíbulas de Krasak chasquearon con agitación. Y el ruido. Los humanos hacían tanto ruido durante la batalla. Gritaban y aullaban, algunos reían, otros cantaban canciones. Nuestros soldados están entrenados para luchar en un silencio disciplinado, comunicándose solo a través de canales seguros. El comportamiento humano confundió y enervó a nuestras fuerzas. Glix se inclinó hacia adelante. ¿Fue esto una guerra psicológica deliberada? Sí, aunque no nos dimos cuenta al principio. Más tarde, capturamos documentos que mostraban que los humanos habían estudiado la psicología Bexari. Sabían que nuestra especie evolucionó de animales de manada. Encontramos los sonidos caóticos e impredecibles profundamente perturbadores. La piel del almirante se oscureció. Usaron esto en nuestra contra. Reproducían grabaciones de depredadores de la tierra, aullidos de lobos, rugidos de leones, por los altavoces durante las batallas. Estos sonidos desencadenaban respuestas de miedo instintivas en nuestras tropas. ¿Cuánto tiempo resistió la base Armstrong? 12 días. Esperábamos 12 horas. La voz de Krasak era baja. En esos 12 días, perdimos más de 800 soldados.
Ellos perdieron menos de 50. Cuando finalmente aseguramos la base, la encontramos vacía. Martínez había evacuado a su gente a través de túneles subterráneos que no sabíamos que existían. El almirante guardó silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Pero lo más perturbador sucedió 3 días después. Detectamos una flota humana acercándose. La lideraba una nave llamada Relentless, comandada por el capitán Frank Winters, el mismo humano que se había reído de nuestro ultimátum. Envió un mensaje al comandante de nuestra flota. ¿Qué decía? Preguntó Glix. Dijo: tomaron un puesto avanzado. Tenemos miles. Cada uno les costará más que el anterior. ¿Cuántos de su gente están dispuestos a perder antes de volver a casa? Los ojos de Krasak se entrecerraron. Luego atacaron. No con las naves más grandes de su flota, sino con naves pequeñas y rápidas. Se lanzaron entre nuestras formaciones, interrumpiendo nuestros patrones de defensa cuidadosamente planeados. Apuntaron específicamente a nuestras naves de mando. La voz del almirante se suavizó. Fue entonces cuando escuchamos por primera vez su grito de guerra. Cuando el capitán Winters dio la orden de atacar, dijo palabras que se volverían infames entre nuestras tropas. Que os oigan venir. ¿Y entonces? Le instó Glix cuando el almirante se calló. Entonces aprendimos que habíamos subestimado gravemente a la humanidad, dijo Krasak. Pensamos que la batalla por la base Armstrong fue difícil. No teníamos idea de lo que se avecinaba. La luz roja del dispositivo de grabación continuó parpadeando constantemente mientras Glix preparaba su siguiente pregunta. Fuera del ventanal, una pequeña nave de transporte atracó en Harmony Point. La vida en la galaxia continuaba pacíficamente. Una paz comprada a un precio terrible que el almirante Krasak apenas comenzaba a revelar. La sala de entrevistas se volvió más silenciosa mientras la respiración del almirante Krasak se ralentizaba. Parecía perdido en sus pensamientos por un momento antes de que la voz de Glix lo trajera de vuelta al presente. Mencionó la guerra psicológica, dijo el periodista. ¿Puede explicar más sobre cómo los humanos usaron esto contra sus fuerzas? Los pedúnculos oculares de Krasak se crisparon nerviosamente. Los humanos emplearon tácticas que nunca habíamos encontrado antes. Entendieron nuestra psicología mejor de lo que nosotros entendimos la de ellos. El almirante se movió incómodo en su asiento. Había una mujer humana, la teniente Samantha Reeves. Lideraba lo que llamaban el Escuadrón Fantasma. Interceptamos comunicaciones sobre esta unidad, pero las descartamos como exageraciones humanas. ¿Qué hacía especial a este Escuadrón Fantasma?, preguntó Glix. Se especializaban en interrumpir nuestra comunicación de mente colmena, dijo Krasak, su voz bajando a casi un susurro. De alguna manera descubrieron que frecuencias sónicas específicas podían interferir con nuestros patrones neuronales. Cuando transmitían estos sonidos, nuestros soldados experimentaban confusión, desorientación, incluso pánico. El periodista se inclinó hacia adelante. ¿Cómo descubrieron los humanos esta debilidad? Creemos que capturaron una de nuestras naves de exploración al principio del conflicto. Debieron haber estudiado nuestra biología. La piel del almirante se oscureció con la emoción. La teniente Reeves aparentemente tenía entrenamiento en algo que los humanos llaman xenobiología. Entendió cómo funcionaban nuestros sistemas nerviosos y explotó este conocimiento. Krasak hizo una pausa. Sus 4 manos se juntaban y separaban nerviosamente. La primera vez que usaron esta táctica fue durante la batalla de Titán. Nuestras fuerzas lo superaban en número 3-1. La victoria debería haber sido segura. ¿Qué pasó? El Escuadrón Fantasma se infiltró en nuestros centros de comunicación. Plantaron dispositivos que transmitían estas frecuencias disruptivas. De repente, nuestros soldados no podían coordinarse. Los oficiales no podían dar órdenes claras. Algunas tropas experimentaron lo que los humanos llaman convulsiones. Las mandíbulas del almirante chasquearon rápidamente. En medio de este caos, las fuerzas humanas atacaron. El periodista tomó notas mientras Krasak continuaba. Pero la disrupción sónica fue solo el principio. Como mencioné antes, los humanos usaron el sonido como un arma de formas que nunca esperamos.
Durante la batalla de Titán, descubrieron nuestra sensibilidad a ciertos sonidos de animales de la tierra. La piel del almirante palideció ligeramente. Comenzaron a transmitir grabaciones de aullidos de lobos, rugidos de leones y otros sonidos de depredadores por nuestros canales de comunicación. Estos sonidos desencadenaron miedos ancestrales en nuestra especie que ni siquiera sabíamos que todavía teníamos. ¿Y esto fue efectivo?, preguntó Glix, claramente sorprendido. Aterradoramente efectivo. Nuestras tropas informaron sentir un miedo primario diferente a todo lo que habíamos experimentado en nuestro entrenamiento militar. Algunos se negaron a avanzar, otros huyeron de sus posiciones. La voz de Krasak se suavizó. Nuestra doctrina militar no tenía defensa contra esto. Habíamos evolucionado más allá de esos miedos básicos. O eso pensábamos. El periodista ajustó su dispositivo de grabación. Mencionó los gritos de guerra humanos antes. ¿Puede explicar por qué afectaron tan profundamente a sus fuerzas? La respiración de Krasak se aceleró. Los soldados Vexari luchan en un silencio disciplinado. Nos comunicamos a través de canales seguros y enlaces neuronales. El ruido durante la batalla indica falta de disciplina, falta de control. Y los humanos eran diferentes. Completamente diferentes. Gritaban mientras luchaban. Hacían ruido deliberadamente. El almirante parecía perturbado por el recuerdo. El comandante Alan Peterson se hizo infame entre nuestras tropas. Antes de la batalla de Europa, dio una orden que sembró el miedo en nuestras filas. Dijo a sus soldados, que os oigan venir. ¿Por qué sería esto efectivo?, preguntó Glix. ¿Revelar sus posiciones no sería una desventaja? Eso es lo que pensamos al principio. No podíamos entender por qué anunciarían su presencia. Los ojos de Krasak se entrecerraron. Entonces nos dimos cuenta de que querían que supiéramos que venían. Era un mensaje. No os tenemos miedo. La voz del almirante se tensó. Los soldados humanos cargaban mientras gritaban gritos de guerra. Algunos reían durante el combate. Otros cantaban canciones reales, mientras luchaban. Un escuadrón humano era conocido por cantar algo llamado Country Roads mientras atacaban nuestras posiciones. ¿Cómo respondieron sus tropas a este comportamiento? Con un miedo creciente. Era intimidante de formas que no puedo expresar adecuadamente. El color de la piel de Krasak cambió de nuevo. Nuestros soldados comenzaron a temer escuchar voces humanas. Algunos se retiraban al primer sonido de los gritos humanos. Glix tomó más notas. ¿Hubo otras tácticas psicológicas que resultaron efectivas? Sí. Los humanos aprendieron a explotar nuestra dependencia de la tecnología y la planificación precisa. Las mandíbulas del almirante chasquearon suavemente. Deliberadamente simulaban fallos o averías, y luego atacaban cuando bajábamos la guardia. ¿Puede dar un ejemplo? El incidente del puesto avanzado de Deimos. La respiración de Krasak se volvió irregular. Nuestras fuerzas rodearon una instalación minera humana en la luna de Marte. Parecía que habían perdido la energía. Sus luces se apagaron. La comunicación cesó. Asumimos que sus sistemas habían fallado. Así que, avanzamos para capturar la instalación. El almirante hizo una pausa, recomponiéndose. Era una trampa. Los humanos, liderados por el mayor Steve Harrison, habían apagado deliberadamente sus sistemas. Esperaron en la oscuridad. Cuando nuestras tropas entraron, atacaron usando solo armas simples y tecnología de visión nocturna. ¿Cuál fue el resultado? Perdimos 200 soldados. Los humanos perdieron 12. La voz de Krasak era apenas audible ahora. Después de la batalla, interceptamos un mensaje del mayor Harrison al comando de la Tierra. Decía, la oscuridad trabaja para nosotros, no para ellos. Temen lo que no pueden ver. Nosotros la abrazamos. El periodista esperó un momento antes de hacer su siguiente pregunta. Mencionó que los humanos a veces reían durante la batalla. ¿Por qué fue esto particularmente perturbador para sus fuerzas? En la cultura Vexari, la risa se reserva para momentos de alegría, generalmente compartidos con la familia. No tiene lugar en la batalla.
Los pedúnculos oculares del almirante se inclinaron ligeramente. Oír a los humanos reír mientras luchaban, mientras mataban, sugería algo que nuestros psicólogos no podían explicar. ¿Estaban disfrutando de la batalla? ¿Se estaban burlando de nosotros? ¿O simplemente no tenían miedo a la muerte? ¿A qué conclusión llegó su ejército? Que los humanos procesan el miedo de manera diferente a cualquier especie que hubiéramos encontrado. Cuando se enfrentan al peligro, no siempre huyen o se paralizan. A veces se vuelven más agresivos. A veces encuentran humor en situaciones terribles. Krasak negó con la cabeza lentamente. Uno de nuestros oficiales de inteligencia lo describió como resiliencia emocional armamentizada. Glix consideró esto. ¿Desarrollaron contramedidas contra estas tácticas psicológicas? Lo intentamos. Creamos campos de amortiguación de sonido para nuestras tropas. Los entrenamos para ignorar los gritos de guerra humanos. Desarrollamos nuevos sistemas de comunicación que eran más difíciles de interrumpir. La voz del almirante se volvió más firme. Pero los humanos seguían adaptándose. Cuando una táctica dejaba de funcionar, probaban otra. Suena como si estudiaran sus respuestas cuidadosamente, observó el periodista. Lo hicieron, y ese fue quizás el descubrimiento más desconcertante de todos. Krasak miró directamente a Glix. Estaban aprendiendo de nosotros mientras luchaban contra nosotros. En cada encuentro, en cada batalla, recopilaban más información sobre nuestras debilidades. Fuera del ventanal, un pequeño dron de mantenimiento flotaba. El almirante lo observó por un momento, reuniendo sus pensamientos. Pero la guerra psicológica fue solo el principio, dijo Krasak finalmente. Lo que realmente quebró a nuestro ejército fue la capacidad humana para la adaptación y la improvisación. No importaba qué ventaja tuviéramos, encontraban formas de contrarrestarla, a menudo usando métodos que nunca podríamos haber predicho. Glix se inclinó hacia adelante. Quizás deberíamos discutir estas tácticas adaptativas a continuación. El almirante Krasak asintió lentamente, sus pedúnculos oculares caídos por la fatiga. Sí, pero puede que necesite un breve descanso primero. Los recuerdos no son fáciles de revivir. El periodista asintió y desactivó su dispositivo de grabación. La luz roja se apagó, dejando la habitación en una sombra más profunda. Lo que el almirante revelaría a continuación resultaría aún más perturbador que lo que había compartido hasta ahora. Tras un breve descanso, el almirante Krasak y Glix reanudaron la entrevista. El periodista activó de nuevo su dispositivo de grabación y la pequeña luz roja volvió a parpadear. Estábamos discutiendo la adaptabilidad humana, dijo Glix. Mencionó que esto fue particularmente preocupante para sus fuerzas. Los miembros del almirante Krasak temblaron ligeramente mientras asentía. Nuestra doctrina militar se basaba en una planificación precisa y una ejecución perfecta, explicó. Entrenamos a nuestros soldados para seguir las órdenes exactamente. Desarrollamos planes de batalla detallados que contemplaban todas las posibilidades, o eso pensábamos. Y los humanos eran diferentes. Completamente diferentes. Los ojos del almirante se entrecerraron. La batalla de Europa nos mostró cuán diferentes éramos. Habíamos desactivado sus armas primarias en la base lunar. Según nuestra doctrina, deberían haberse rendido o retirado. Pero no lo hicieron. No. Su ingeniera jefe, una mujer humana llamada Olivia Martínez, hizo algo que no pudimos predecir. La voz de Krasak contenía una nota de admiración reacia. Convirtió equipos de minería en armas improvisadas. En cuestión de horas, habían creado lo que los humanos llaman cañones de riel, a partir de maquinaria destinada a romper hielo. El periodista pareció sorprendido. ¿Es común tal improvisación entre los humanos? Inquietantemente común. De hecho, entrenan para ello. El almirante se inclinó hacia adelante. Más tarde, capturamos documentos de entrenamiento de su ejército. De hecho, practican algo llamado MacGyvering, que consiste en crear herramientas y armas a partir de objetos cotidianos. MacGyvering, por un personaje de sus medios de entretenimiento. Aparentemente, Krasak hizo un gesto despectivo con la mano. El punto es que esperan que las cosas salgan mal.
Se preparan para el fracaso. Esto es completamente opuesto al pensamiento militar Vexari, donde el fracaso no es una opción. Glix tomó notas mientras el almirante continuaba. Luego estaba el coronel William Gardner y su infame protocolo de retroceso. Las mandíbulas de Krasak chasquearon rápidamente. Sus tácticas confundieron a nuestros estrategas. Sus fuerzas parecían abandonar posiciones importantes, atrayéndonos. Luego descubríamos que las áreas estaban llenas de trampas. ¿Qué tipo de trampas? Simples pero efectivas. Cables trampa conectados a explosivos. Placas de presión que provocaban derrumbes de techos. Una vez inundaron una sección entera con agua y luego la electrificaron cuando nuestras tropas entraron. La piel del almirante se oscureció. Usaron nuestra propia tendencia a seguir procedimientos de ocupación estándar en nuestra contra. ¿Cómo es eso? Siempre aseguramos las posiciones enemigas abandonadas de la misma manera. Nuestras tropas siguen patrones de movimiento específicos. Gardner estudió estos patrones y diseñó sus trampas en consecuencia. La respiración de Krasak se aceleró. Después de varios desastres, nuestros comandantes se volvieron reacios a ocupar posiciones humanas, incluso cuando parecían vacías. Esto les dio a los humanos tiempo para reagruparse y contraatacar. El periodista se inclinó hacia adelante. Mencionó antes que los humanos recibían órdenes inusuales. ¿Puede explicarlo? Sí, esta fue quizás su ventaja más inquietante. Los pedúnculos oculares del almirante se crisparon. Los soldados Vexari reciben instrucciones detalladas. Se espera que las sigan exactamente. Si las condiciones cambian, deben esperar nuevas órdenes. ¿Y los soldados humanos? Recibían lo que llamaban órdenes de tipo misión. Se les daban objetivos, pero se les permitía determinar cómo lograrlos de forma independiente. La voz de Krasak contenía incredulidad. Incluso ahora, un soldado Vexari sin órdenes directas está paralizado. Los soldados humanos sin órdenes directas se volvían más peligrosos, no menos. ¿Puede dar un ejemplo? El incidente de Ganímedes. El almirante se volvió más silencioso. La división de la mayor Nicole García quedó aislada detrás de nuestras líneas cuando destruimos su nave de suministros. Según nuestra inteligencia, tenían provisiones para solo 2 semanas. Esperábamos que se rindieran cuando se quedaran sin comida y municiones. No se rindieron. Sobrevivieron durante 3 meses. La voz de Krasak se elevó ligeramente. Recuperaron piezas de sus vehículos dañados para construir refugios. Reutilizaron equipos de comunicación para crear armas improvisadas. Incluso encontraron formas de cultivar plantas simples para alimentarse en ese entorno hostil. El periodista tomó más notas. ¿Cómo respondieron sus fuerzas a esto? Enviamos más tropas para cazarlos. Perdimos más soldados tratando de eliminar la división de García que en enfrentamientos directos con la flota principal de la tierra. La piel del almirante palideció ante el recuerdo. Sus soldados seguían cambiando sus tácticas, adaptando sus armas para usar recursos locales. Cuando pensábamos que los teníamos acorralados, desaparecían en sistemas de túneles que habían descubierto o creado. Suena como si la iniciativa individual fuera importante para el éxito militar humano. Críticamente importante y completamente ajena a nuestra forma de luchar. Krasak juntó las manos con fuerza. Nuestros soldados son más fuertes cuando trabajan como una unidad perfectamente coordinada. Los soldados humanos parecían más fuertes cuando se veían obligados a pensar por sí mismos. Glix consideró esto. ¿Hubo alguna batalla en particular que demostrara esta diferencia más claramente? El asedio a la estación espacial de Calisto. La respiración del almirante se volvió irregular. Un comandante humano llamado Jack Powell estaba a cargo de sus fuerzas allí. Dañamos el sistema de comunicación central de la estación en nuestro primer ataque. Esto debería haber dejado a sus defensores en el caos. ¿Qué pasó en cambio? Powell había entrenado a su gente para operar de forma independiente si las comunicaciones fallaban. Cada pequeña unidad continuó luchando de acuerdo con los objetivos generales de la misión sin necesidad de órdenes constantes. Krasak negó con la cabeza lentamente. Nuestras fuerzas, por el contrario,
Se confundieron cuando no pudieron recibir instrucciones consistentes de sus comandantes. El periodista ajustó su dispositivo de grabación. Esta adaptabilidad se extendió también a sus armas. Sí, los humanos nunca dependieron de un solo sistema de armas. Mantuvieron tecnologías antiguas junto a las nuevas. El almirante hizo un gesto con una mano. Por ejemplo, todavía usaban armas de propulsor químico, pistolas, a pesar de que habían desarrollado armas de energía. Cuando nuestros escudos se adaptaron para detener sus rayos de energía, simplemente cambiaron a balas. ¿Fue una estrategia deliberada? Muy deliberada. Lo llamaron diversidad táctica. Usaron intencionalmente múltiples tipos de armas para que no pudiéramos defendernos de todas a la vez. Las mandíbulas de Krasák chasquearon. La mayoría de las especies avanzadas descartan las tecnologías más antiguas cuando se desarrollan otras nuevas. Los humanos conservaron todo lo que aún funcionaba, incluyendo su pensamiento. Exactamente. Combinaron teorías tácticas modernas con conceptos de guerra antiguos. Un comandante humano, Richard Bryant, estudió algo llamado berserkers vikingos de la historia de la Tierra. Entrenó a sus soldados para luchar con una furia controlada que aterrorizó a nuestras tropas. Glix pareció pensativo. Parece que los humanos extraen fuerza tanto de su pasado como de su presente. Lo hacen. Y improvisan constantemente. La voz del almirante se suavizó. Durante la batalla de Phobos, un escuadrón humano fue inmovilizado por nuestras fuerzas. Se quedaron sin munición para sus armas principales. ¿Saben lo que hicieron? ¿Qué? Fabricaron explosivos con productos químicos de minería que encontraron en un almacén cercano. Crearon dispositivos de distracción con equipos de comunicación. El líder de su escuadrón, el sargento Paul Wilson, incluso usó su dispositivo de música personal para transmitir señales confusas que interrumpieron nuestros sistemas de puntería. El almirante guardó silencio por un momento, perdido en el recuerdo. Lo más inquietante fue la rapidez con la que se adaptaron. En el tiempo que nuestros comandantes tardaban en solicitar nuevas órdenes a la flota, los soldados humanos ya habían cambiado su enfoque 3 veces. Operaban en lo que llamaban adaptación en tiempo real. Fuera del ventanal, una gran nave de transporte pasaba lentamente junto a la estación. El almirante Krasák la observó con ojos distantes antes de continuar. Pero quizás el aspecto más aterrador de la adaptabilidad humana no fue su tecnología o sus tácticas, dijo finalmente. Fue su voluntad de soportar el sufrimiento y hacer sacrificios que ningún Bexari consideraría razonables. Glix se inclinó hacia adelante. Quizás deberíamos discutir eso a continuación. El almirante asintió lentamente. Sí, su capacidad de resistencia y sacrificio fue lo que finalmente convenció a nuestro alto mando de que esta era una guerra que no podíamos ganar, al menos no a un costo que estuviéramos dispuestos a pagar. La luz roja de grabación continuó parpadeando constantemente mientras la entrevista se preparaba para entrar en su siguiente fase. Lo que el almirante revelaría sobre la resistencia humana resultaría aún más perturbador que lo que había compartido hasta ahora. La atmósfera en la sala de entrevistas se volvió más pesada mientras el almirante Krasák se preparaba para discutir lo que claramente era el tema más difícil para él. Glix ajustó su dispositivo de grabación y esperó pacientemente. Creíamos que nuestra superioridad tecnológica eventualmente prevalecería, comenzó el almirante después de una larga pausa. Lo que no tuvimos en cuenta fue la disposición humana a soportar el sufrimiento. ¿Cómo se manifestó esto en la batalla?, preguntó Glix en voz baja. El asedio a la base de Calisto fue mi primer entendimiento real de este rasgo. Los ojos de Krasák parecían mirar más allá de la habitación, hacia recuerdos que había intentado olvidar. 300 defensores humanos bajo el mando del capitán Gregory Howard resistieron contra 7.000 de nuestras tropas durante 72 días terrestres. Los ojos del periodista se abrieron de par en par. Una fuerza tan pequeña contra tantos. Sí, los humanos estaban completamente superados en armas y número. La voz del almirante se tensó. Tenían suministros limitados. Sus recicladores de oxígeno comenzaron a fallar después del primer mes. Su comida escaseaba. Según todos los cálculos lógicos,
deberían haberse rendido. ¿Pero no lo hicieron? No. Racionaron todo. Arreglaron sus recicladores con piezas de sistemas no esenciales. Cuando sus suministros de comida disminuyeron, redujeron las porciones al mínimo necesario para sobrevivir. Las mandíbulas de Krasak chasquearon suavemente. Nuestros comandantes seguían esperando que se rindieran. Cada día ofrecíamos términos de rendición. Cada día, el capitán Howard enviaba el mismo mensaje: podemos hacer esto todo el día. Glix tomó notas. ¿Era esto típico de la resistencia humana? Inquietantemente. Lo encontramos en todas partes. La piel del almirante se oscureció con la emoción. En la colonia de Marte, cortamos el suministro de agua a un asentamiento, pensando que se rendirían en días. En cambio, crearon un sistema de reciclaje de agua que les permitió sobrevivir durante semanas. Recolectaron y purificaron sus propios fluidos corporales en lugar de rendirse. El periodista pareció sorprendido. Eso parece extremo. Para nosotros, sí. Para los humanos, era simplemente necesario. Krasak se movió incómodo en su asiento. Nuestra especie evolucionó en un mundo con recursos abundantes. Sufrir una privación extrema no es algo que entendamos bien. Los humanos parecen tener una larga historia evolutiva de soportar condiciones duras. ¿Hubo otros ejemplos que le impactaron particularmente? La respiración del almirante se volvió irregular. La maniobra solar. Todavía me perturba profundamente pensar en ello. ¿Qué pasó? La teniente comandante Lisa Ortiz comandaba una pequeña nave humana llamada Sunseeker. Su nave fue dañada en batalla y perseguida por 3 de nuestros cruceros. La voz de Krasak bajó a casi un susurro. Deliberadamente voló su nave dañada hacia una llamarada solar. ¿Por qué haría eso? El estallido de radiación desactivó los escudos y los sistemas de navegación de nuestras naves perseguidoras. Permitió que otras naves humanas escaparan. Los ojos del almirante se cerraron brevemente. Pero Ortiz y su tripulación recibieron dosis letales de radiación en el proceso. Sabían que morirían, pero ejecutaron la maniobra sin dudarlo. Glix guardó silencio por un momento. Se sacrificaron intencionadamente. Sí, y este no fue un incidente aislado. La piel de Krasak palideció. No podíamos comprender por qué seres con vidas naturales tan cortas se sacrificarían tan fácilmente. En nuestra cultura, la preservación de la vida es primordial. Nuestros soldados son recursos valiosos que deben ser preservados. Los humanos parecen ver sus vidas individuales como herramientas para ser usadas, incluso gastadas, para su supervivencia colectiva. El periodista ajustó su dispositivo de grabación. Esto debe haber dificultado la guerra convencional. Imposible. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no tiene miedo a morir? Los miembros del almirante temblaron ligeramente. Seguíamos esperando quebrar su voluntad a través del desgaste. En cambio, cada pérdida parecía fortalecer su determinación. ¿Hubo algún incidente específico que demostrara esto más claramente? Sí. Cuando capturamos una nave científica humana cerca de Júpiter. La respiración de Krasak se aceleró. Contenía valiosos datos de investigación. Nuestro equipo de abordaje aseguró la nave y se preparó para tomar prisionera a la tripulación. El científico principal, el Dr. Joseph Campbell, activó el motor experimental de materia-antimateria de la nave. ¿Qué pasó? Destruyó su nave y 3 de nuestros cruceros. La voz del almirante era apenas audible. Dejó solo un breve mensaje para su comando: morimos libres. La sala de entrevistas cayó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la estación. Glix esperó a que Krasak continuara. Después de ese incidente, nuestro alto mando ordenó una revisión psicológica completa del comportamiento humano. El almirante finalmente dijo: nuestros xenopsicólogos concluyeron que los humanos tienen una relación inusual con la muerte. Le temen. Sí, pero temen ciertas otras cosas más. La subyugación, la pérdida de autonomía, la derrota de su grupo. ¿Cómo afectó esto a su estrategia militar? La invalidó por completo. Krasak parecía derrotado incluso ahora, años después.
Nuestras estrategias se basaban en que los enemigos tomaran decisiones racionales para preservar sus vidas. Los humanos tomaban decisiones racionales, pero con valores completamente diferentes. Consideraban que ciertos principios valían la pena morir por ellos. El periodista tomó más notas. Mencionó que los humanos valoraban su supervivencia colectiva por encima de las vidas individuales. ¿Puede explicarlo mejor? Tienen un concepto llamado sacrificio por el bien mayor. Su entrenamiento militar enfatiza esta idea. Las mandíbulas del almirante chasquearon rápidamente. Durante la batalla de las lunas de Neptuno, el comandante Ben Lewis ordenó a su nave que protegiera un transporte civil. Su nave fue destruida, pero el transporte escapó. Su último mensaje a los civiles fue: vivan bien, hagan que valga la pena. Glix negó con la cabeza maravillado. ¿Se adaptaron alguna vez sus fuerzas a estas tendencias humanas? Lo intentamos. Revisamos nuestras doctrinas de batalla. Entrenamos a nuestros soldados para que esperaran el autosacrificio humano. La voz de Krasak se hizo más fuerte. Pero había un problema fundamental. Podíamos entender el comportamiento humano intelectualmente, pero no podíamos replicarlo. A nuestros soldados no se les podía pedir que hicieran los mismos sacrificios que los soldados humanos hacían voluntariamente. Deme un ejemplo. Cuando capturamos un repetidor de comunicaciones crítico cerca de la Tierra, asignamos 3.000 tropas para defenderlo. Sabíamos que los humanos intentarían recuperarlo. Los ojos del almirante se entrecerraron. El mayor Kate Rivera lideró a solo 400 soldados humanos en el contraataque. Nuestros comandantes calcularon que no podrían tener éxito con una fuerza tan pequeña. ¿Qué pasó? Rivera dividió sus fuerzas en pequeños equipos. Cada equipo tenía un objetivo específico. Muchas eran misiones suicidas. La piel de Krasak se oscureció de nuevo. Uno por uno, estos equipos se sacrificaron para desactivar nuestras defensas, crear distracciones o abrir caminos para los demás. Al final, 53 humanos sobrevivieron y recapturaron el repetidor. Nuestros comandantes no podían creer el informe. Fuera del ventanal, las estrellas parecían más tenues ahora, como si respetaran la gravedad de las palabras del almirante. Luego ocurrió el incidente más preocupante de todos, dijo Krasak en voz baja. Durante el último año de la guerra, capturamos a una oficial humana, la capitana Sarah Johnson. Nuestros oficiales de inteligencia la interrogaron sobre los planes de defensa de la Tierra. ¿Reveló algo? Nada. A pesar de métodos severos, el almirante parecía avergonzado. Cuando se le preguntó por qué soportaría tal sufrimiento en lugar de proporcionar información simple que podría salvar su vida, dijo algo con lo que nuestros traductores tuvieron problemas. El significado más cercano era: algunas cosas valen más que mi vida. Glix se inclinó hacia adelante. Este concepto era verdaderamente ajeno a su gente. No completamente ajeno. Entendemos el sacrificio por la familia, pero el sacrificio por principios abstractos, por personas que nunca has conocido, esto fue difícil de comprender. Los ojos de Krasak miraron directamente al periodista. Hacía a los humanos oponentes singularmente peligrosos. ¿Cómo derrotas a un enemigo que está preparado para sacrificarlo todo? La luz roja de grabación parpadeó constantemente mientras la entrevista se acercaba a su segmento final. Lo que el almirante revelaría a continuación explicaría por qué el poderoso dominio Vexari, conquistador de 17 especies, finalmente buscó la paz con la humanidad. Cuando la entrevista entró en su segmento final, el almirante Krasak parecía a la vez exhausto y aliviado, como si compartir estos recuerdos fuera doloroso y necesario. Glix sintió que se acercaban a la parte más importante de la conversación. Hemos discutido la guerra psicológica humana, la adaptabilidad y su capacidad de sacrificio, dijo el periodista. Pero, ¿qué llevó finalmente al dominio Vexari a buscar la paz? ¿Hubo un punto de quiebre final? Las 4 manos del almirante yacían quietas en su regazo mientras reunía sus pensamientos. No fue una sola batalla lo que nos derrotó, admitió después de una larga pausa. Fue la comprensión de que los humanos nunca se detendrían. Nunca. Por favor, explíquese, le animó Glix suavemente. Después de 3 años de lucha,
nuestros analistas militares hicieron un descubrimiento inquietante. La voz de Krasak se volvió más firme mientras hablaba. A pesar de las grandes pérdidas, la efectividad de combate humana no estaba disminuyendo. De hecho, estaba aumentando. Estaban aprendiendo de cada enfrentamiento, adaptando sus tácticas, volviéndose más peligrosos. Así que sus pérdidas no los debilitaron. No de la manera que esperábamos. Cuando capturamos las colonias exteriores de la Tierra, pensamos que los desmoralizaría. El almirante negó con la cabeza lentamente. En cambio, solo intensificó su determinación. La general Susan Blake lideró lo que llamaron la contraofensiva del cinturón de Kuiper. Sus fuerzas recapturaron 3 puestos avanzados importantes a pesar de estar en inferioridad numérica. ¿Qué hizo especial a esta contraofensiva? La moral de sus tropas. Esa fue el arma definitiva de la humanidad. Su inexplicable habilidad para mantener la esperanza y la determinación a pesar de las abrumadoras probabilidades. Las mandíbulas de Krasak chasquearon suavemente. Nuestra inteligencia interceptó una transmisión del almirante Daniel Carter al comando de la Tierra durante este periodo. Dijo simplemente: pagaremos cualquier precio. Soportaremos cualquier carga. Los pedúnculos oculares del almirante se inclinaron ligeramente. Nuestro mando supremo se dio cuenta entonces de que esta especie lucharía hasta el último individuo si fuera necesario. Nuestras bajas aumentaban, y comenzamos a cuestionar si la victoria era posible a un costo que pudiéramos aceptar. Glix tomó notas. ¿Hubo alguna batalla o incidente en particular que convenciera a su liderazgo de que la paz era necesaria? El despliegue de lo que los humanos llamaron protocolos Lázaro. La piel de Krasak palideció ante el recuerdo. La comandante Patricia Vázquez fue pionera en este enfoque. Sus fuerzas se involucrarían en lo que parecían ser ataques suicidas contra nuestras posiciones superiores. Eso no suena inusual basado en lo que ha descrito antes. La diferencia estaba en lo que venía después. El almirante se inclinó hacia adelante. No eran simplemente misiones de sacrificio. Eran operaciones deliberadas de recopilación de información. Vázquez sacrificaría sus líneas del frente para recopilar datos tácticos sobre nuestras defensas y respuestas. Los supervivientes se retirarían, ajustarían rápidamente su estrategia basándose en lo que aprendieron e inmediatamente contraatacarían. Trataban la derrota como meramente informativa, continuó Krasak, visiblemente perturbado. Aprendían de cada pérdida más rápido de lo que podíamos presionar nuestra ventaja. Para cuando entendimos lo que estaba sucediendo, habían perfeccionado su enfoque para neutralizar nuestras fortalezas. El periodista pareció sorprendido. ¿Era esta una estrategia formal? Sí. Más tarde supimos que llevaba el nombre de una figura religiosa humana que regresó de la muerte. La respiración del almirante se aceleró. El efecto psicológico en nuestras tropas fue devastador. Nuestros soldados comenzaron a temer que matar humanos solo hacía a los supervivientes más peligrosos. ¿Hubo otros factores que influyeron en la decisión de buscar la paz? La escalada de las tácticas humanas. La voz de Krasak bajó. En los últimos meses de la guerra, comenzaron a desplegar lo que llamaron revientaplanetas, armas capaces de hacer inhabitables mundos enteros. No para usarlas, sino para demostrar que estaban dispuestos a usarlas si era necesario. Los ojos de Glix se abrieron de par en par. ¿Realmente usaron tales armas? Solo una vez, en una luna deshabitada en el cinturón de Kuiper. Nos dieron 24 horas de aviso para observar desde una distancia segura. La piel del almirante se oscureció. La demostración fue convincente. Nuestro liderazgo se dio cuenta de que si los humanos estaban dispuestos a destruir recursos en lugar de dejarnos tenerlos, el costo de la victoria sería demasiado alto. El periodista tomó más notas. Así que la decisión de buscar la paz fue pragmática en lugar de impulsada por una derrota específica. Esencialmente, sí. Nuestro analista militar proyectó que continuar la guerra nos costaría al menos el 30% de nuestras fuerzas totales sin garantía de victoria. Krasak juntó las manos. El punto de inflexión llegó cuando nuestro comandante supremo hizo una pregunta simple. ¿Y si ganamos? ¿Qué entonces? ¿Qué quiere decir?
Incluso si finalmente conquistábamos la Tierra y sus colonias, nos enfrentaríamos a una pesadilla de ocupación basada en el comportamiento humano en territorios derrotados. Nunca se someterían de verdad. Nos enfrentaríamos a una resistencia interminable, sabotaje e insurgencia. Los ojos del almirante se entrecerraron. Nuestra victoria sería vacía, nuestras pérdidas catastróficas. Glix asintió lentamente. Así que el acuerdo de paz fue la elección lógica. Sí, aunque muchos en nuestro ejército lo consideraron una humillación, la voz de Krasak llevaba un dejo de amargura. Nunca antes habíamos fallado en conquistar una especie que nos propusimos. Algunos argumentaron que deberíamos seguir luchando sin importar el costo. ¿Qué los convenció de lo contrario? Una transmisión final que interceptamos de una comandante humana a sus tropas antes de una gran batalla. La comandante Karen Michei dijo a sus soldados: creen que luchamos porque creemos que podemos ganar. La verdad es que luchamos porque no podemos aceptar perder. No hay una versión de esta historia donde la humanidad se rinda, sin importar lo que suceda después. El almirante guardó silencio por un momento. Nuestros psicólogos analizaron esas palabras durante días. Concluyeron que estaba diciendo la verdad absoluta. Simplemente no había un escenario en el que los humanos aceptaran la derrota como algo permanente. Fuera del ventanal, una pequeña nave diplomática con insignias tanto humanas como Vexari se deslizó, un símbolo visible de la paz que ahora existía entre las especies. En nuestro idioma, ahora tenemos un nuevo término, dijo Krasak, su voz volviéndose más fuerte. Es una palabra compuesta que se traduce aproximadamente como luchar como humanos. Se usa para describir una batalla que no se puede ganar por medios convencionales, una que lo consumirá todo antes de terminar. ¿Cree que la paz durará?, preguntó Glix. Eso espero. Por el bien de todos. Los ojos del almirante se encontraron directamente con los del periodista. Los humanos parecen dóciles e incluso amigables en tiempos de paz. Sus representantes diplomáticos han sido respetuosos y justos. Sus comerciantes comercian honestamente con nosotros. Pero sabemos lo que yace debajo de ese exterior civilizado. ¿Y qué es eso? Una voluntad inquebrantable que nunca antes habíamos encontrado. Una especie que no acepta la derrota como algo final. Las mandíbulas de Krasak chasquearon una última vez. La posición oficial del dominio es que la paz continua con los humanos debe ser nuestra máxima prioridad. Mientras Glix se preparaba para concluir la entrevista, el almirante añadió un último pensamiento. He observado a niños humanos jugando. Incluso en estas actividades simples, cuando se caen, se levantan de nuevo. Cuando pierden, quieren volver a jugar. Se les enseña desde la infancia a no rendirse nunca. Esto no es un rasgo militar. Está incrustado en su propia naturaleza. El periodista asintió mientras desactivaba su dispositivo de grabación. La luz roja se apagó. Gracias por compartir sus experiencias, almirante, dijo Glix. Esta entrevista ayudará a muchas especies a comprender la importancia de mantener relaciones pacíficas con los humanos. El almirante Krasak se levantó de su asiento, su postura más erguida que cuando comenzó la entrevista, como si se hubiera liberado de la carga de compartir finalmente la verdad. Rezo para que ninguna especie se enfrente jamás a lo que nosotros enfrentamos, dijo en voz baja. La galaxia es afortunada de que los humanos parezcan preferir la paz. Pero que nadie confunda su preferencia por la paz con una incapacidad para librar la guerra. Son los oponentes más formidables que el dominio ha encontrado jamás. Y espero que nunca olvidemos ese hecho. Mientras el almirante salía de la sala de entrevistas, las estrellas afuera parecían brillar un poco más contra la oscuridad del espacio. Un universo donde humanos y Vexari ahora avanzaban en una paz incómoda pero duradera.